Con la unidad de formación de ciencias naturales nos vamos a la página 62. Vamos a ver acerca del contenido, cómo es nuestro esqueleto, ¿ya? Mm, Vamos a ver acerca del contenido que habíamos mencionado, los huesos. Nos dice que los huesos son muy resistentes y duros gracias a que tienen calcio. Tanto el calcio como el fósforo son necesarios para la formación de los huesos. De ahí la importancia de comer alimentos que contengan calcio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los huesos, por ende, son muy duros y resistentes, ¿no? Gracias a que estos huesos contienen calcio. Y no es cierto. Entonces, ahí vamos a ver lo que es lo importante y necesario. ¿Qué es la alimentación que contenga calcio para tener los huesos duros y resistentes, no? Vamos a continuar. Nos dice, nuestro esqueleto está formado, vamos a marcar, tenemos un dato muy importante, nuestro esqueleto está formado por 206 huesos, las cuales tienen diferentes formas, ¿no es cierto? Como ser planos, como los de las costillas y los del cráneo, cortos como los de los dedos y las muñecas, largos como los que se ubican en los brazos y en las piernas, e irregulares como los huesos de la cara y las vértebras. Entonces, nuestro esqueleto humano nos dice que está formado por 206 huesos, ¿no es cierto? Dentro de ellos se encuentran los diferentes tipos, como ser los planos, cortos, largos e irregulares. Como habíamos visto, los planos, dentro de los planos están formados como ser las costillas, el cráneo, y los cortos, los dedos y las muñecas, ¿no es cierto? Y los largos, los huesos largos, están ubicados lo que son los brazos y las piernas. Y dentro de los huesos irregulares tenemos la cara y las vértebras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos identificar nuestro esqueleto humano? Vamos a ver a continuación los huesos del esqueleto humano. Ahí podemos ver el esqueleto humano, como habíamos dicho anteriormente, que contiene 206 huesos. Dentro de ellos están los distintos tipos de huesos, como ser planos, cortos, largos e irregulares, como también podemos identificar las partes más importantes a grandes rasgos, como ser la cabeza, el tronco y las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Ahí podemos ver claramente, ¿no es cierto? Podemos identificar, podemos ver el esqueleto humano en el cual contiene los 206 huesos y podemos identificar a grandes rasgos las partes más importantes como son la cabeza, el tronco, extremidades superiores e inferiores, ¿no es cierto? Vamos a ver a continuación. Nuestro esqueleto está dividido en tres partes. Vamos a ver cuáles serán las tres partes. Por ejemplo, la cabeza, el tronco, las extremidades superiores y las inferiores, que habíamos dicho que está dividido en tres partes, ¿no es cierto? Ya anteriormente habíamos mostrado la división del todo el esqueleto humano, ¿no es cierto? La cabeza, el tronco, extremidades superiores e inferiores. Ahora vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, la cabeza nos dice que está formado por huesos planos y curvados, que forman el cráneo y huesos cortos que forman las mandíbulas. Entonces la cabeza, por ende, está formado por los distintos huesos, como ser planos y curvados. Dentro de ellos están formados lo que son el cráneo y los huesos cortos que está formado las mandíbulas, ¿no es cierto? Y el tronco, vamos a ver, nos dice que comprende la columna vertebral, como ser las costillas y el esternón. Estos huesos se articulan entre sí para formar un chaleco protector de los órganos internos llamado la caja torácica, ¿no? Entonces el tronco comprende lo que es dentro está la columna vertebral, también contiene lo que son las costillas y el esternón. Estos huesos se articulan entre sí para formar un chaleco protector, ¿no es cierto? En los cuales los órganos también son llamados como caja torácica. Y las extremidades superiores e inferiores nos dice que están formadas por huesos largos, como ser en las cabezas y piernas, y los huesos cortos, las manos y los pies. Entonces las extremidades superiores están formados, ¿no es cierto?, por los huesos largos, como habíamos mencionado, que están las piernas y los brazos. Y los huesos cortos que están las manos y los pies, ¿no es cierto? Ahí podemos ver las tres partes del cuerpo humano que están divididas. Dentro de ellas también vamos a ver los tipos de articulaciones, vamos a ver las articulaciones móviles, que nos permiten el libre movimiento de los lugares en los que los huesos se unen, ¿no es cierto?
Por ejemplo, las articulaciones de la rodilla, del hombro, del codo y de la cadera. ¿Qué quiere decir móviles? Que podemos movernos libremente a cualquier lugar, ¿no es cierto? Por ejemplo, gracias a que estos huesos se unen entre sí, entonces tiene la flexibilidad de poder hacer los diferentes tipos de movimientos, en los cuales tenemos el ejemplo de la rodilla, ¿no es cierto? En las que podemos doblar de un lugar a otro y podemos hacer diferentes tipos de movimientos. De la misma forma en los hombros, en el codo y en la cadera, ¿no es cierto? Podemos hacer, porque estos huesos se unen entre sí y tienen la flexibilidad de poder hacer los diferentes tipos de movimientos. Esas son las articulaciones móviles. Ahora vamos a ver acerca de las articulaciones semimóviles, en los cuales nos dice que nos permiten realizar solo algunos movimientos. Por ejemplo, las articulaciones que unen las costillas y el esternón, a las que unen las vértebras, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que las articulaciones semimóviles nos permiten realizar algunos movimientos, no todos aquellos movimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es las costillas, las articulaciones que se unen las costillas, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí, que se unen las costillas que nos permiten hacer algunos movimientos, no así todos los movimientos. Eso se llaman lo que son las articulaciones semimóviles, ¿no? Tenemos el movimiento, pero podemos hacer algunos movimientos dentro de ellos. Y tenemos por último lo que son las articulaciones inmóviles. ¿Qué quiere decir? Que no permite el movimiento de los huesos unidos, por ejemplo, las articulaciones que unen los huesos del cráneo. Como habíamos visto, las articulaciones móviles que nos permiten hacer los diferentes tipos de movimiento por las que los huesos se unen entre sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos la flexibilidad de poder mover con cualquier tipo de movimiento. Y las semimóviles también nos permiten hacer movimiento, pero no todos los movimientos, ¿no? O sea, podemos hacer los movimientos en- porque las articulaciones de la misma forma se unen, ¿no es cierto? Entonces son semimóviles que podemos hacer no todos los movimientos, no algunos. Y las inmóviles es aquellas que no permiten el movimiento de los huesos, porque los huesos no están unidos, ¿no es cierto? Esto nos muestra el claro ejemplo del cráneo, por ejemplo, mire, podemos hacer el movimiento, pero esta parte no puede hacer el movimiento porque es un hueso unido, ¿no es cierto? Esas son las articulaciones inmóviles. Eso sería.